Buenos días amigos, hoy 15 de enero de este 2018, justo a mitad del mes de enero. Queremos agradecer la audiencia tanto aquí en los canales de 27 de RNN, 48 y 52 de Vega TV, en el cable nacional y en Claro, y los canales de TV Quisqueya allá en el sistema de cable de Altice, en los Estados Unidos de América, tanto en los estados de Nueva York, Filadelfia, como en la Florida. Esta es una emisión local e internacional, probablemente con el mayor alcance de cualquier otra revista informativa y de orientación que se origine aquí en República Dominicana en la mañana. Bien. Hay que mantener el entusiasmo, la fe de que las partes envueltas en el diálogo venezolano, que por lo que dicen las autoridades dominicanas, ha avanzado bastante en identificar propósitos, y lleguen finalmente a un acuerdo este jueves. Seguimos insistiendo en lo siguiente. Cualquiera persona de buena voluntad debe estar deseosa de que los venezolanos salgan adelante. No es que fracasen, es que salgan adelante, y todo sacrificio, aporte y toda ayuda que pueda prestarse desde fuera del ambiente de la sociedad venezolana para que esto sea posible debe ser celebrado. Por eso es que vale tanto el esfuerzo de la República Dominicana, de su gobierno, de su presidente, para que las partes en conflicto en Venezuela lleguen a un entendimiento y allí se devuelva la fe en el proceso democrático y en sus instituciones y se prosiga adelante, pura y simplemente en la búsqueda y solución de varios problemas que se le han acumulado en el plano económico, social, institucional a Venezuela, que ha operado una especie de regresionismo. Entonces, es al contrario, todos los parabienes posibles a esa reunión para que salga adelante. Y trasladándonos al plano local, porque es importante que le mantengamos la visión sobre la problemática nacional y también los deseos de que avancemos, echemos adelante. Yo no creo que en mucho tiempo se haya producido una decisión de tanta envergadura, de tanta significación, como la del Poder Ejecutivo, aplicando una política de uso de suelo, prohibiendo la edificación en la zona pantanosa de los ríos Ozama e Isabela, y por tanto declarando imposible de sustentar por vía incluso de soluciones ingenieriles cualquier tipo de edificación que se haga en la ribera de los ríos Ozama e Isabela, por lo menos en la ribera oeste, porque desde este lado de los ríos Ozama e Isabela, la zona de pantano no es segura para levantar edificaciones. Por tanto, lo que allí ha decidido el Estado hacer es movilizar a una cantidad impresionante de viviendas. Se dice que unas 1.200 están ubicadas, todas improvisadas, lógicamente, improvisadas para desinteresar a sus habitantes, facilitándoles recursos para que puedan mudarse hacia otro lugar. Existía la intención de en alguna parte de esa zona pantanosa levantar algún tipo de edificación para trasladar lo que era posible trasladar desde allí a esas edificaciones, pero ya eso ha sido descartado porque luego, evidentemente, como lo
lo dijo Osiris de León, el ingeniero civil, geólogo, experto en suelos, con más de 35 a 40 años trabajando en mecánica de suelos con una empresa calificada y ahora asesor del Estado, sin dejar de operar su empresa privada, lo que ha certificado Osiris de León como una de las personas más autorizadas para esa, y fue el que anunció la decisión, y evidentemente uno de los recursos técnicos que debió utilizar el Estado para tomar esta decisión es que esos suelos no soportan edificación, que están expuestos a crecidas que pongan en peligro no solamente las propiedades, sino también las vidas humanas que allí se ubiquen. Que por tanto, tanto crecidas normales, de esas que son características en las zonas tropicales, específicamente en el Caribe, como las milenarias, que son las que ocurren fuera de toda proporción, porque para eso hay que diseñar también obras de ingeniería. Esa, cualquiera de ellas, las normales, la de una temporada ciclónica normal, una crecida de río, como una milenaria, esas que solo se dan en centenares de años, cualquiera de ellas es lo que ha concluido ese estudio, puede llevarse de paro infraestructuras, tanto propiedades y vidas que se ubiquen allí. Por tanto, se ha prohibido todo tipo de urbanización en todo lo que se conoce como Domingo Sabio, que está cercano al río. Eso es la Ciénaga, los Guandules y otros sectores donde estaba proyectado incluso en algunos lugares nada más, en algunos de esos lugares hacer algún tipo de edificación. El Estado cree que unas 1.400 familias, unas 1.200, 1.400 familias tendrán que ser, por tanto, reubicadas, a las cuales se les va a facilitar recursos para que se reubiquen. Otra parte del proyecto, no es que se está eliminando, lo que ha dicho es los que están ubicados en la franja misma del pantano, de la zona cenagosa, son los que ya no van a recibir reubicación. No hay dónde en esa zona para levantar viviendas. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué propone el gobierno? Bueno, mejorar las viviendas que están fuera de ese entorno y en algunos lugares edificar, si soportan edificaciones, para reubicar a los que se encuentran allí. No es para llevar a nadie de fuera hacia la zona. Pero una buena parte de las 4.500 familias que están en Domingo Sabio, la Ciénaga y alrededores, todo lo que es el sector Domingo Sabio serán reubicados fuera de la zona, para lo cual se les va a facilitar recursos con lo que podrán o comprar propiedades o alquilar. Eso es lo que la última de las decisiones ya adoptadas por el órgano oficial que creó el gobierno para proyectar una solución a alrededor de 45.000 personas que componen las 4.500 familias de Domingo Sabio. Es una solución múltiple, variada, de varias opciones que el gobierno quiere aplicar con la mayor responsabilidad. Ahora bien, esta decisión tiene una repercusión enorme, enorme. Es una de las expresiones claras de la voluntad que tiene el Estado dominicano de comenzar a aplicar una política de uso de suelos, algo que faltaba en este país. Existe un concepto que define el uso de suelos, es más, todavía está por ahí rondando los pasillos de ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, la política de uso de agua.
que va a tener mucho que ver con esto que le estoy diciendo, porque el uso de suelo está íntimamente ligado al uso del agua. Pero cuando el gobierno decidió, por ejemplo, movilizar a los residentes de Valle Nuevo, allá en Constanza, y de otros lugares cercanos, que estaban ubicados en crecimientos de ríos y arroyos importantes del país. Se dice que un 40% de las fuentes de agua que nutren todo el territorio nacional de ambos lados de la cordillera, tanto sur como norte, nacen ahí arriba. Cuando el gobierno decidió intervenir eso, estaba tomando una de las decisiones más importantes que tienen que ver con una nueva política de uso de suelos. Y esta hora, que anunció la semana pasada, que tiene que ser defendida por toda la colectividad, que tiene que ser promovida por todos los medios de comunicación, que deben hacer oídos sordos a ese padre familismo que caracteriza aquí el ejercicio de la comunicación, que le da carácter a cualquier persona que reclame que tiene derecho a desarrollar su forma de vida donde le plazca, donde le escogió, así sea en un pantano, a orilla del río. Pues no, esas irracionalidades no pueden ser respaldadas. Esas son de las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos ya. El padre familismo es una enfermedad que tiene que ser curada de la sociedad dominicana. Y esa sensibilidad que muestran los noticieros, que no es tal, en el fondo está insuflada de una actitud per se de crítica a las acciones gubernamentales, antes que de reconocimiento, porque lo que quieren es horadar políticamente a las instituciones de gobierno, desautorizarlas en vez de consolidarlas, de apoyarlas. Esa actitud debemos corregirla porque el país no va a poder progresar si no superamos esa vocación al padrefamilismo. Hay que celebrar primero la asimilación que tuvo el Estado de personalidades del calibre del ingeniero geólogo Osiris de León. Segundo, la colaboración de profesionales o empresarios del nivel del señor González Cuadra, que han ido a servir al gobierno y dispuestos a afrontar responsabilidades públicas de este calibre. Porque cuando se hacen estas cosas, cuando los gobiernos hacen estas cosas, demuestran que quieren transitar por el camino correcto, sin importar las consecuencias. Entendemos y estamos convencidos de que es así, que la República Dominicana se encuentra, por tanto, por el camino cierto de la reorientación, de la mejor conducción de los asuntos públicos, porque, oigan ustedes, haber puesto en la situación en que está ahora mismo los residentes de Domingo Sabio, de esperar una solución que sea justa, eso sí, que les reconozca derechos, sí, pero hasta donde es posible, hasta donde es racional reconocerlos, no más allá de lo que indica el buen juicio, el buen sentido. Usted no puede pretender que lo dejen ubicado en una zona o que se le levante un servicio, una construcción, una infraestructura en una zona expuesta a peligro en cualquier momento. Porque así como les digo que año por año se presenta la temporada ciclónica que se inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Y por tanto se espera que en ese periodo se produzcan alteraciones del clima que terminen en todo tipo de tempestades, incluyendo los huracanes. También lo es que una tempestad que llama milenaria
Eso puede producirse en cualquier año. David es considerada un huracán de milenio, eso que se producen después de centenares de años. Pues ustedes sabían que David realmente puso en peligro infraestructuras básicas del país. Ustedes sabían que David se llevó con puertas de la presa de Valdés. Se llevó con puertas de la presa de Tavera. Que David arrasó con puentes por todo el territorio nacional. Que David, al pasar tan cerca de la refinería dominicana de petróleo, única fuente real de abastecimiento y procesamiento de petróleo y derivados, también fue afectada, y eso tuvo mucho más de 15 días sin poder procesar combustible. Que David inundó toda la región de la línea, desde Santiago hacia abajo, toda quedó bajo agua. Toda quedó bajo agua. El país pudo reponerse con una velocidad extraordinaria, pero fue porque existía la voluntad de los dominicanos de afrontar el reto que fuera para volver a la normalidad. Pero lo que aconteció aquí con David Federico, porque se sumó una a la otra, es exactamente, para que ustedes tengan una idea, lo que pasó en Puerto Rico en una pequeña escala. Acuérdense que Puerto Rico es del tamaño de la provincia de la Altagracia, un poquito más, cabe en la provincia de Altagracia. Imagínense eso mismo en todo el territorio nacional. Eso fue lo que pasó con David Federico. Bueno, entonces, los niveles de carga de agua que recibieron las fuentes fluviales del país con motivo de esas dos tormentas con David, que como les digo fue un ciclón milenario, y con la tormenta Federico, no se han vuelto a registrar, no se había registrado muchísimos años antes, desde el ciclón de San Zenón, pero no se han vuelto a registrar jamás. Por eso se puede producir de nuevo. Entonces, previendo todo eso, es que el gobierno ha decidido prohibir levantar cualquier tipo de edificación sobre esos pantanos para alojar viviendas. Claro, la ingeniería, como yo les he dicho, tiene respuesta para ese tipo de suelo en lo que se refiere, por ejemplo, a vías de comunicación. Por ahí se va a lanzar entonces una autopista de 4 carriles, pero montada en pilotes hacia arriba, que le permita concluir lo que llaman la circunvalación interna del Distrito Nacional. Más alejado de esa autopista, por cierto, una autopista que se va a conectar con vías que van a bajar, luego de entubar decenas de cañadas que bajan hacia los ríos Sama e Isabela, margen occidental, y entonces se proyectará qué hacer con el resto de la vivienda. Pero si algo tenemos que apoyar todos los dominicanos con firmeza, con resolución, es esta decisión del gobierno. Pocas veces se había actuado con tanta responsabilidad pública, soportada en informes de los que puede sustentar un hombre como Osiris de León, ingeniero geólogo de 40 años haciendo trabajo de mecánica de suelos, es una de las autoridades nacionales. Ese hombre ha participado en casi todos los estudios de suelo que han dado paso a las grandes obras hidráulicas del país. O sea que estamos en las mejores manos y en las más calificadas.